Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Betancourt Grajales, identificado con el código estudiantil 1111610294, adscrito al programa de Derecho de la Universidad La Gran Colombia. En la tarde de hoy me permito hacer una breve alocución en lo que respecta al libro titulado Los últimos testigos, de autoría de Svetlana Alexievich, el cual fue objeto de Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Es por ello de que si nos circunscribimos a ese Premio Nobel de Literatura, esto nos da a entender de que es una gran obra. Bueno, este libro en su génesis trata de testimonios de personas que desafortunadamente se vieron inmersas en lo que fue el despliegue de este evento titulado la Segunda Guerra Mundial. Y con inmersos me refiero a que por circunstancias que no dependían de ellos, sino que en últimas eran factores que se salían de las manos, estos vieron vulnerados un sinnúmero de derechos. Se sabe que la Segunda Guerra Mundial se despliega en un periodo comprendido entre 1939, del 1 de septiembre, hasta el 2 de septiembre de 1945. Allí ya finaliza esta etapa tan atroz que dejó grandes pérdidas humanas y sobre todo etapa de reflexión. De entonces que para dar breves pinceladas de lo que reposa en esta obra, me permitiré citar 4 testimonios de una forma parafraseada en el entendido de que se haga más ágil el video y así poder dar lo que es una breve explicación, valga la redundancia. Comenzaremos por el testimonio titulado Le daba miedo mirar atrás, de Xenia Belanquia, que actualmente es operaria. Esta es una persona que desafortunadamente, lastimosamente, le tocó vivir el presagio de la Segunda Guerra Mundial en carne propia. Esta historia, anécdota, consiste en que su padre, quien en su momento cuidaba de su hermana, de ella y de su madre, por situaciones propias de la Segunda Guerra, esta guerra, le tocó abandonar a su familia e ir al llamado que le hacía la nación en cuanto a los frentes militares y hacer como ese frente en respuesta a esa invasión que comenzaba la Alemania nazi para aquel entonces. Es así entonces que esta historia se circunscribe a ese sentimiento que tenía la menor de no querer mirar hacia atrás su padre, porque él tenía miedo de querer devolverse o de que se despertara algún tipo de emociones que le hicieran dudar al momento de ir al llamado que le hacía la nación. En ese momento en que su padre se va, comienzan sirenas, pasa un cúmulo de aviones sobrevolando en el lugar en el que ellas se encontraban situadas, y ahí comienza el bombardeo. Su madre yace allí y es enterrada en arena. De entonces de que esta historia tan triste nos deje como reflexión el trato tan inhumano que se le daba a las personas, la carencia de principios tan importantes como el principio de distinción. Era población civil, no tenía nada que ver allí, pero lastimosamente se vio inmersa en la fuerza armamentística que desplegaba los invasores de la Alemania nazi. Esta historia nos da a entender ello. En un segundo apartado tenemos el testimonio titulado Mi primer y último cigarrillo. Es una anécdota que en términos breves se supedita a que Gwena Yuskevich, quien es la testigo, comenta cómo durante su interacción con un militar del grupo nazi de la Alemania, militar alemán, muy apuesto según ella, pasa cargando una caja, pide ayuda, esta le ayuda para poder transitar la misma, porque pues ella observaba que era un poco pesada, y en recompensa a su ayuda le regala un cigarrillo.
Esta no había fumado, se lo fuma, y su madre, muy asombrada, le pregunta si ella fuma. Y pues también un poco enfadada. Entonces por eso titula Mi primer y último cigarrillo. Pero lo que hay que destacar aquí es que realmente hay una vulneración sistemática de derechos humanos porque en esta historia ellos esperaban ese aliento, esa seguridad que les podría transpirar su líder Stalin, pero lastimosamente quien habló fue Molotov y lo que mencionó fue, abro comillas, la guerra, cierro comillas. Esto ocasionó zozobra, pero chiste, porque no lo tomaban con seriedad. Pero cuando ya vieron el despliegue y la fuerza en su máxima expresión, ahí sí sintieron miedo y ahí sí se vieron vulnerados derechos tan fundamentales como derecho a la vida, como derecho a... se me escapa, derecho a la vida, derecho a la seguridad, seguridad ciudadana que se debería transpirar. Es por esto de que esto también es un evento muy atroz. En un tercer apartado tenemos el testimonio titulado La abuela rezaba, pedía que mi alma regresara, de Natasha Golik, de 5 años para aquel entonces, hoy día es correctora. Es un testimonio muy breve y es en últimas de que del miedo y la zozobra que se vivía y que afloraba de este evento de la Segunda Guerra en virtud a todas estas invasiones que se ocasionaban hacia la población que residía en lo que es Estado de Polonia, Unión Soviética y todo ello. Tenían miedo y de este miedo una menor se dice en el testimonio, ya queda dormida por 2 días, en un lapso de 2 a 3 días. Su abuela, muy angustiada, comienza a rezar para que su alma regrese, porque creen que está muerta. Afortunadamente vuelve a la vida. Desafortunadamente la abuela es quien muere después y esta sigue el mismo instinto que su abuela tomó, orar para que la alma de la abuela regresara. Lastimosamente no regresó. Esto es otro evento de vulneración, una afección muy trascendental a lo que es la seguridad. Esa seguridad que no solamente se transpira físicamente, sino en su interior, en la forma en la que se viva, en el ambiente. Y esto no se podía vivir allí. De entonces de que hubiese casi una muerte prematura, porque era una menor de 5 años, quien se quedó dormida, angustiada, inconsciente, por el temor que se transpiraba en aquel momento. En un último plano, y no por ello de menor importancia, uno de los testimonios que más me impactó fue el que titula Rosados yacían encima de las brasas apagadas, de Katia Korotayeva, de 13 años para aquel entonces, actualmente es ingeniera técnica hidráulica. Esta cuenta cómo después de esta invasión, después de los ataques desplegados por el ejército de la Alemania, por los invasores, se comienzan a incendiar edificios. Ella manifiesta de que es bonito ver una hoguera, pero no es bonito ver cómo esa hoguera se da en virtud a la quema de un edificio en el cual reposan personas, en el cual viven personas. Esto es otro evento que marca un hito en cuanto a vulneración de derechos, porque cuando se menciona de que rosados yacen en las brasas apagadas, se referencia con rosados a los bebés, pues esta comunica de que quienes quedaban, perdón la expresión, de una tonificación más oscura o rostizados, por así decirlo, eran personas de una edad más considerable, más longevos, y quienes quedaban de un color más rosado eran bebés. ¿Se imaginan ustedes bebés que tuvieron que atravesar por este despliegue de fuerza indiscriminado, inescrupuloso, de afectación a derechos fundamentales? En lo personal es algo que me causó nostalgia al escuchar de que bebés sin una capacidad de razonamiento, sin saber qué pasaba, simplemente sobreviviendo y tratando de, en su proceso formativo, formarse, valga la redundancia, tener un razonamiento más estructurado. Ni siquiera ellos tenían esa capacidad, pero tuvieron que vivir el dolor, la zozobra y sobre todo la angustia de una muerte tan atroz como ella. La conclusión de esto es que lastimosamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da en 1948, se da en virtud a esta violación sistemática de derechos.
pero hubiese sido bueno, hubiese sido excelente que su formación se hubiese consolidado para fechas anteriores a la formación o a la emersión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que se dio en 1939 hasta 1945. Derechos vulnerados tales como los que reposan en el artículo 3 de esta declaración, que para ese entonces no existía, no había una promulgación formal, pero pues que se vulneraron: derecho a la vida, muchas muertes indiscriminadas. No hubo distinción de ese principio de distinción. Perdón la redundancia, pero no se determinó este principio de distinción. Sabemos de que son muchas las poblaciones que se ven inmersas en el despliegue de estas fuerzas. Se debe distinguir a quién vamos a atacar, se debe distinguir quién es el enemigo, pero acá no hubo una distinción muy estructurada. Realmente fue de escalonamientos considerables, inmesurables. Artículo 4, esclavitud. Sabemos de que el holocausto nazi se observó en los campos de concentración de Auschwitz muchísima esclavitud con los judíos. Artículo 5, trato degradante. Para mí hubo un trato degradante cuando se enterró a la madre de la menor de estos testimonios en arena. Eso no es un trato humano, eso es un trato inhumano. Artículo 2, invasión a propiedad privada. El simple hecho de hacer un ataque indiscriminado, un bombardeo, estamos agrediendo esa propiedad, estamos agrediendo esa esfera individual, esa esfera de cada persona. Su armonía, su paz, su tranquilidad se está viendo afectado de una forma muy enorme. También observamos lo que es artículos tan considerables como el artículo 18, libertad de pensamiento, de conciencia. El simple hecho de pensar distinto a los lineamientos que la Alemania nazi traía desde su formación primigenia era objeto de ataque. Otra violación a derechos humanos. Artículo 22. Y un sinnúmero de derechos que hoy día reposan en muchos instrumentos. Es por ello de que la conclusión de esto es que los derechos humanos juegan un papel trascendental y no simplemente deben permanecer en letra muerta, sino que deben ser la clara expresión de que son la voz de los que ya yacen muertos, que en paz descansen aquellas personas. Y también hoy día debemos apropiarnos de estos derechos humanos y asimismo hacer claridad de que, como en una república como la que nosotros pernoctamos, la República de Colombia, hay que tener en cuenta de que la república está fundada en muchos criterios. Entre eso, un criterio fundante es la solidaridad, es volver propios los intereses ajenos. Eso también hace en cuenta de que tenemos que pensar en los demás, y el pensar en los demás es tener ese sentido humanístico que en el campo de los derechos siempre debe permanecer. Muchas gracias.